¿Te has preguntado alguna vez si los gigantes de la Biblia fueron reales? ¿Quiénes eran esos seres misteriosos llamados Nefilim, mencionados en el Génesis? ¿Por qué aparecen en textos antiguos de diferentes culturas, desde los sumerios y hasta los griegos? Hoy exploraremos uno de los enigmas más fascinantes de la historia, la posible existencia de los Nefilim y su conexión con mitologías antiguas. ¿Estás listo para adentrarte en este misterio? Todo comienza en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Aquí se menciona que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y de esta unión nacieron los Nefilim. La palabra Nefilim se traduce comúnmente como gigantes o los caídos. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Ángeles, seres divinos o algo más? La primera pregunta que surge al analizar este pasaje es: ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Esta expresión ha generado múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que los hijos de Dios eran ángeles caídos que, en un acto de rebelión contra Dios, tomaron forma humana y se unieron a mujeres humanas. Esta interpretación se basa en parte en textos extracanónicos, como el libro de Enoc, que describe a un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y se relacionaron con mujeres, dando lugar a una descendencia híbrida y gigantesca. Según esta visión, los Nefilim serían el resultado de esta unión antinatural entre seres celestiales y humanos. Por otro lado, existe una interpretación alternativa que sostiene que los hijos de Dios no eran ángeles, sino descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Según esta perspectiva, los hijos de Dios representarían la línea piadosa de Set, mientras que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín, la línea marcada por la violencia y la corrupción. En este contexto, la unión entre estas dos líneas habría provocado una degeneración moral y espiritual en la humanidad, lo que habría llevado a la proliferación de la maldad en la tierra. Sin embargo, esta interpretación no explica necesariamente el nacimiento de gigantes, lo que lleva a algunos a cuestionar su validez. La pregunta sobre por qué esta unión habría producido gigantes es uno de los aspectos más intrigantes del relato. Algunos teóricos sugieren que la intervención de seres celestiales en la genética humana podría haber alterado el curso natural de la descendencia, dando lugar a seres de tamaño y fuerza extraordinarios. Esta idea ha sido alimentada por textos antiguos y mitologías que hablan de gigantes y héroes legendarios, como los mencionados en la mitología griega o en las tradiciones mesopotámicas. Además, algunos arqueólogos y estudiosos de lo paranormal han señalado descubrimientos de esqueletos de gran tamaño en diversas partes del mundo como posibles evidencias de la existencia de gigantes en la antigüedad, aunque estas afirmaciones suelen ser controvertidas y carecen de consenso científico. Otra línea de pensamiento sugiere que los Nefilim no eran necesariamente gigantes en el sentido físico, sino que podrían haber sido gigantes en términos de su influencia moral o espiritual. Según esta interpretación, los Nefilim habrían sido individuos poderosos y corruptos que oprimieron a la humanidad y contribuyeron a la propagación de la maldad en la tierra. Esta visión se alinea con el contexto más amplio del relato del Génesis, que describe cómo la maldad humana se multiplicó hasta el punto de que Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra. Independientemente de la interpretación que se adopte, el relato de los Nefilim plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la relación entre lo divino y lo humano, así como sobre los límites de la intervención celestial en los asuntos terrenales. Además, este pasaje ha inspirado numerosas obras literarias, teológicas y artísticas a lo largo de la historia, reflejando la fascinación perdurable que ejerce este misterioso episodio bíblico. En resumen, el relato de los Nefilim en el Génesis es un texto enigmático que ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones, ya sea que se vea a los hijos de Dios como ángeles caídos, descendientes de Set,
o seres divinos de otra índole, y a los Nefilim como gigantes físicos o figuras simbólicas, lo cierto es que este pasaje continúa desafiando nuestra comprensión y estimulando la imaginación. Su significado exacto puede permanecer oculto en las brumas del tiempo, pero su impacto en la cultura y la teología es indudable. Lo fascinante del relato de los gigantes es que no se limita exclusivamente al texto bíblico, sino que encuentra resonancias en diversas culturas y mitologías antiguas, lo que sugiere la posibilidad de un origen común o, al menos, de una serie de experiencias compartidas que fueron interpretadas de maneras similares en diferentes contextos culturales. Uno de los ejemplos más intrigantes se encuentra en la mitología sumeria, donde aparecen los Anunnaki, seres divinos que, según las tradiciones mesopotámicas, descendieron del cielo para interactuar con los humanos. Los Anunnaki eran considerados dioses, pero también se les describe como seres de gran poder y estatura, lo que ha llevado a algunos estudiosos a plantear posibles conexiones entre ellos y los Nefilim mencionados en el Génesis. En los textos sumerios, los Anunnaki son representados como creadores y gobernantes de la humanidad. Según el mito, estos seres celestiales llegaron a la Tierra desde su hogar en los cielos y desempeñaron un papel crucial en la formación de las primeras civilizaciones. Algunas interpretaciones modernas, influenciadas por teorías pseudocientíficas y especulativas, sugieren que los Anunnaki podrían haber sido seres extraterrestres avanzados que visitaron la Tierra en la antigüedad y que su interacción con los humanos habría dado lugar a cambios significativos en el desarrollo de la sociedad. Esta idea ha sido popularizada por autores como Zecharia Sitchin, quien afirmaba que los Anunnaki eran una raza de alienígenas que modificaron genéticamente a los humanos primitivos para utilizarlos como mano de obra. Aunque estas teorías carecen de respaldo académico, han capturado la imaginación de muchas personas y han contribuido a la idea de que los gigantes bíblicos podrían estar relacionados con estos seres divinos de la mitología sumeria. Pero la conexión entre los gigantes y los seres divinos no se detiene en Sumeria. En la mitología griega encontramos a los titanes, una raza de dioses gigantes que gobernaron el mundo antes de ser derrocados por los olímpicos, liderados por Zeus. Los titanes eran seres de inmenso poder y tamaño, y su historia está marcada por conflictos épicos y batallas celestiales. Algunos teóricos han sugerido que los titanes podrían ser una versión griega de los Nefilim o de los Anunnaki, y que estas historias podrían ser ecos de un mismo evento o fenómeno que fue interpretado de diferentes maneras por las culturas antiguas. La idea de que seres poderosos y gigantescos descendieron a la Tierra y alteraron el curso de la humanidad es un tema recurrente en muchas mitologías, lo que ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que estas narrativas estén basadas en eventos reales, aunque distorsionados por el paso del tiempo y la transmisión oral. Además de los sumerios y los griegos, otras culturas también tienen relatos de gigantes. En la mitología nórdica, por ejemplo, los Jotun o gigantes son seres primordiales que representan las fuerzas del caos y que a menudo entran en conflicto con los dioses. En las tradiciones hindúes, los Daityas y los Danavas son razas de gigantes que luchan contra los Devas, los dioses benevolentes. Incluso en las Américas hay leyendas indígenas que hablan de gigantes que habitaban la Tierra en tiempos remotos. Estas similitudes entre culturas tan distantes geográfica y temporalmente han llevado a algunos investigadores a preguntarse si estas historias podrían estar basadas en encuentros reales con seres de gran tamaño o en eventos catastróficos, que fueron interpretados como la llegada de seres sobrenaturales. La posibilidad de que estas historias compartan un núcleo común es intrigante. Algunos teóricos sugieren que los gigantes podrían ser una representación simbólica de fuerzas naturales, como terremotos, erupciones volcánicas o inundaciones, que habrían sido interpretadas por las culturas antiguas como la acción de seres divinos o gigantescos. Otros proponen que estas narrativas podrían estar basadas en la memoria colectiva de encuentros con civilizaciones avanzadas o con seres de otros mundos que visitaron la Tierra en el pasado remoto.
Aunque estas ideas son altamente especulativas, lo cierto es que la persistencia de relatos sobre gigantes en tantas culturas diferentes sugiere que este tema tiene un profundo significado para la humanidad. En última instancia, la conexión entre los Nefilim, los Anunnaki, los titanes y otros gigantes de la mitología sigue siendo un misterio. Sin embargo, lo que es innegable es que estas historias han dejado una huella profunda en la imaginación humana y continúan siendo objeto de fascinación y debate. Ya sea que se vean como seres literales, símbolos de fuerzas naturales o recuerdos distorsionados de eventos antiguos, los gigantes ocupan un lugar único en el imaginario colectivo de la humanidad, recordándonos que, en el fondo, todos compartimos una misma curiosidad por entender nuestros orígenes y nuestro lugar en el universo. La pregunta sobre si existe evidencia física de la existencia de los Nefilim, aquellos misteriosos gigantes mencionados en el libro del Génesis y en otras tradiciones antiguas, ha sido un tema de intenso debate y especulación a lo largo de los siglos. Aunque los relatos bíblicos y mitológicos describen a estos seres como figuras de gran tamaño y poder, la búsqueda de pruebas concretas que respalden su existencia ha sido un desafío. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han reportado numerosos descubrimientos de esqueletos gigantes en diferentes partes del mundo, lo que ha alimentado la idea de que los Nefilim podrían haber sido reales. Uno de los ejemplos más citados de estos supuestos hallazgos ocurrió en el siglo XIX en Estados Unidos. Durante esa época se encontraron restos óseos de gran tamaño en varios lugares, como montículos funerarios indígenas y excavaciones arqueológicas. Estos descubrimientos generaron un gran revuelo y llevaron a algunos a especular que podrían ser restos de los Nefilim o de una raza de gigantes que habitó la Tierra en tiempos remotos. Los periódicos de la época publicaron sensacionalistas relatos sobre estos hallazgos, y algunos incluso llegaron a afirmar que se trataba de pruebas irrefutables de la existencia de seres gigantescos mencionados en la Biblia. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos descubrimientos fueron desacreditados. Algunos resultaron ser fraudes elaborados, mientras que otros fueron malinterpretaciones de restos óseos de animales prehistóricos o de humanos de estatura normal cuyos huesos habían sido alterados por procesos naturales. A pesar de que muchos de estos hallazgos han sido refutados, la pregunta sobre la posible existencia de seres gigantes en la antigüedad sigue siendo objeto de interés y controversia. Algunos investigadores y entusiastas de lo paranormal argumentan que no todos los descubrimientos de esqueletos gigantes han sido explicados de manera satisfactoria y que podría haber casos genuinos que aún no han sido debidamente estudiados. Además, señalan que las culturas antiguas de todo el mundo tienen relatos de gigantes, lo que sugiere que podría haber un núcleo de verdad detrás de estas historias. Más allá de los esqueletos gigantes, algunos arqueólogos y teóricos han propuesto que la existencia de estructuras megalíticas en diferentes partes del mundo podría ser evidencia indirecta de una civilización avanzada con conocimientos superiores, tal vez incluso de origen no humano. Monumentos como las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra, las estatuas de la isla de Pascua o las ruinas de Pumapunku en Bolivia son ejemplos de construcciones que desafían nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las culturas antiguas. Estas estructuras, construidas con bloques de piedra de toneladas de peso y precisión milimétrica, han llevado a algunos a preguntarse si fueron obra de seres humanos ordinarios o si podrían haber sido construidas por una civilización más avanzada, posiblemente relacionada con los gigantes de la antigüedad. Algunos teóricos sugieren que los conocimientos necesarios para construir estas estructuras podrían haber sido transmitidos por seres superiores, como los Nefilim o los Anunnaki, quienes habrían compartido su tecnología con los humanos. Esta idea se basa en la suposición de que las culturas antiguas no tenían los medios para realizar tales hazañas arquitectónicas por sí mismas, lo que ha llevado a especulaciones sobre la intervención de fuerzas externas. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos y científicos sostienen que estas estructuras son el resultado del ingenio humano
la planificación meticulosa y el trabajo colectivo, y que no es necesario invocar la existencia de gigantes o seres extraterrestres para explicar su construcción. En cualquier caso, la posibilidad de que los Nefilim o seres gigantes hayan existido sigue siendo un tema fascinante que combina historia, arqueología, mitología y especulación. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden su existencia, los relatos persistentes sobre gigantes en diversas culturas y los misterios que rodean a las estructuras megalíticas continúan alimentando la imaginación y el debate. Ya sea que se vean como seres literales, símbolos de fuerzas naturales o recuerdos distorsionados de eventos antiguos, los gigantes ocupan un lugar único en el imaginario colectivo de la humanidad, recordándonos que, en el fondo, todos compartimos una misma curiosidad por entender nuestros orígenes y nuestro lugar en el universo. En la era moderna, las interpretaciones sobre los Nefilim, aquellos enigmáticos seres mencionados en el libro del Génesis y en otras tradiciones antiguas, han evolucionado y diversificado, reflejando las preocupaciones, conocimientos y especulaciones de nuestra época. Mientras que en el pasado las explicaciones se limitaban principalmente a enfoques religiosos o mitológicos, hoy en día las teorías sobre los Nefilim abarcan un espectro mucho más amplio, que va desde interpretaciones simbólicas hasta hipótesis científicas y especulaciones sobre la intervención extraterrestre en la historia humana. Por un lado, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia ven a los Nefilim como una metáfora del pecado y la corrupción que plagaron a la humanidad antes del diluvio. Según esta perspectiva, los Nefilim no serían seres literales, sino una representación simbólica de la decadencia moral y espiritual que llevó a Dios a decidir la destrucción de la humanidad. En este sentido, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres sería una alegoría de la mezcla entre lo sagrado y lo profano, y los gigantes serían una manifestación de la desmesura y la violencia que caracterizaban a esa generación. Esta interpretación se alinea con el propósito moral y teológico del relato bíblico, que busca transmitir lecciones sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de obedecer a Dios. Por otro lado, hay quienes insisten en que los Nefilim eran seres literales, tal como se describe en el texto bíblico. Para estos intérpretes, los Nefilim eran una raza de gigantes que existió en la antigüedad, fruto de la unión entre seres divinos o ángeles caídos y humanos. Esta visión se basa en una lectura literal del Génesis y en textos extracanónicos, como el libro de Enoc, que proporcionan detalles adicionales sobre los vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra y se unió a mujeres humanas, dando lugar a una descendencia híbrida y gigantesca. Según esta interpretación, los Nefilim no solo eran reales, sino que su existencia tuvo un impacto significativo en la historia humana, contribuyendo a la propagación de la maldad que llevó al diluvio. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido teorías aún más audaces y especulativas sobre los Nefilim, impulsadas en parte por el creciente interés en la ufología y las teorías de los antiguos astronautas. Según estos enfoques, los Nefilim podrían haber sido extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado remoto. Los defensores de esta idea argumentan que las descripciones de los hijos de Dios, como seres celestiales que descendieron a la Tierra, podrían ser interpretadas como relatos de visitantes de otros planetas. Estos seres, dotados de tecnología avanzada, habrían interactuado con los humanos primitivos, posiblemente alterando su genética y dando lugar a una raza híbrida. Esta teoría se basa en la idea de que las civilizaciones antiguas no tenían el conocimiento científico para entender fenómenos como la ingeniería genética, por lo que habrían interpretado estas intervenciones en términos mitológicos o religiosos. Una variante particularmente interesante de esta teoría sugiere que los Nefilim podrían haber sido el resultado de experimentos genéticos realizados por seres avanzados, ya sean extraterrestres o una civilización perdida de la Tierra. Según esta hipótesis, los hijos de Dios serían científicos o ingenieros genéticos que manipularon el ADN humano para crear una raza híbrida con características superiores,
como una estatura y fuerza extraordinarias. Esto explicaría por qué los Nefilim son descritos como una raza híbrida, con características tanto humanas como divinas, y por qué su existencia habría sido vista como una aberración o una violación del orden natural. Además, esta teoría podría ofrecer una explicación científica a los relatos de gigantes que aparecen en tantas culturas antiguas, sugiriendo que podrían ser el resultado de experimentos genéticos fallidos o exitosos llevados a cabo en la antigüedad. La idea de que la historia de los Nefilim podría ser un registro antiguo de manipulación genética es fascinante y ha capturado la imaginación de muchos. Si esta teoría fuera cierta, implicaría que las civilizaciones antiguas tuvieron contacto con seres avanzados que poseían conocimientos científicos mucho más allá de lo que se creía posible en esa época. Esto, a su vez, plantearía preguntas profundas sobre los orígenes de la humanidad y la posibilidad de que nuestra evolución haya sido influenciada por fuerzas externas. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría carece de evidencia científica sólida y se basa en gran medida en interpretaciones especulativas de textos antiguos y hallazgos arqueológicos. En última instancia, las interpretaciones modernas sobre los Nefilim reflejan nuestra búsqueda constante de respuestas a preguntas fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos, ya sea que se vean como una metáfora del pecado, seres literales, extraterrestres o el resultado de experimentos genéticos. Los Nefilim continúan siendo un misterio que desafía nuestra comprensión y estimula nuestra imaginación. Su historia, enigmática y fascinante, nos recuerda que el pasado está lleno de secretos que aún esperan ser descubiertos y que, en muchos sentidos, seguimos siendo tan curiosos y asombrados como nuestros antepasados ante los misterios del universo. Según la Biblia, los Nefilim existieron en la Tierra antes del diluvio universal, un evento cataclísmico que, según el relato del Génesis, Dios envió para limpiar el mundo de la corrupción y la maldad que se habían extendido entre los seres humanos. De hecho, algunos estudiosos y teólogos han sugerido que la existencia de los Nefilim fue una de las razones clave que llevaron a Dios a tomar la decisión de enviar el diluvio. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que dio origen a los Nefilim es vista por muchos como un acto de transgresión que violó el orden natural establecido por Dios. Los Nefilim, descritos como gigantes o seres híbridos, habrían personificado la desmesura, la violencia y la corrupción que caracterizaban a esa generación, lo que habría acelerado la decadencia moral de la humanidad y justificado la intervención divina. Sin embargo, después del diluvio, los Nefilim desaparecen abruptamente de la narrativa bíblica. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente se extinguieron por completo, o si su influencia de alguna manera persistió en el mundo postdiluviano. La Biblia no ofrece una respuesta clara a esta pregunta, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones y especulaciones, especialmente cuando se toman en cuenta textos apócrifos y tradiciones extrabíblicas que abordan el tema de los Nefilim con mayor detalle. Uno de los textos más importantes en este sentido es el libro de Enoc, un escrito apócrifo que, aunque no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, ha ejercido una influencia significativa en la interpretación de los Nefilim. Según el libro de Enoc, los Nefilim no solo eran gigantes físicos, sino también seres corruptos que enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y prácticas que contribuyeron a la propagación del mal en la tierra. Entre estos conocimientos, se encontraban la fabricación de armas, la astrología, la brujería y otras artes ocultas. Enoc describe a los Nefilim como una fuerza destructiva que corrompió a la humanidad y desencadenó un ciclo de violencia y decadencia moral. Este relato plantea una pregunta intrigante. Si los Nefilim enseñaron a los humanos secretos prohibidos antes del diluvio, ¿es posible que su legado haya sobrevivido de alguna forma, influyendo en las civilizaciones posteriores? Algunos teóricos sugieren que, aunque los Nefilim físicamente pudieron haber sido eliminados por el diluvio,
El conocimiento que transmitieron a los humanos podría haber persistido, transmitiéndose de generación en generación y dando forma a las sociedades que surgieron después del cataclismo. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que muchas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta Egipto y Mesoamérica, poseían conocimientos avanzados en áreas como la astronomía, la arquitectura y la metalurgia, que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de la época. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, los megalitos de Stonehenge y las sofisticadas técnicas de fundición de metales de los antiguos andinos son a menudo citados como posibles evidencias de un conocimiento avanzado que podría tener sus raíces en una época anterior al diluvio. Algunos incluso han sugerido que estas habilidades podrían haber sido heredadas de los Nefilim o de los seres que los crearon, como los ángeles caídos o los vigilantes mencionados en el libro de Enoc. Según esta perspectiva, el legado de los Nefilim no habría desaparecido con el diluvio, sino que habría continuado influyendo en el desarrollo de las civilizaciones humanas, aunque de manera indirecta y oculta. Además, algunos textos y tradiciones sugieren que los Nefilim o sus descendientes podrían haber sobrevivido al diluvio de alguna manera. Por ejemplo, en el libro de los gigantes, otro texto apócrifo relacionado con el ciclo de Enoc, se menciona que algunos de los gigantes intentaron escapar del juicio divino buscando refugio en lugares ocultos o elevados. Aunque no hay consenso sobre la veracidad de estas afirmaciones, han alimentado la idea de que los Nefilim o su influencia podrían haber persistido en el mundo post-diluviano. En última instancia, la pregunta sobre si los Nefilim realmente se extinguieron o si su legado sobrevivió al diluvio sigue siendo un misterio. Lo que es innegable es que su historia ha dejado una profunda huella en la imaginación humana y ha inspirado innumerables teorías y especulaciones, ya sea que se vean como seres literales, símbolos de la corrupción humana o portadores de conocimientos prohibidos. Los Nefilim representan un enigma que continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y nuestra búsqueda de respuestas sobre los orígenes de la humanidad. Su legado, real o imaginario, nos recuerda que el pasado está lleno de secretos que aún esperan ser descifrados y que, en muchos sentidos, seguimos siendo herederos de las preguntas y los misterios que han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Tú qué crees? ¿Existieron los Nefilim? Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Explora más misterios con nosotros.